Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivana Morales Swanciger, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y esta es mi presentación del proyecto final para la materia de Civil, Personas y Familia. Actualmente estamos finalizando el tercer cuatrimestre, por lo que hablaré un poco sobre todos los temas que se vieron en el transcurso de este cuatrimestre, empezando con la definición sobre lo que es el derecho civil. Y bueno, el derecho civil es una rama del derecho privado y es un sistema de leyes y normas que regula todo lo relativo a las personas, los vínculos jurídicos entre ellas y con los bienes a nivel privado. Estas leyes suelen estar establecidas en el Código Civil de cada país. Son elementos o temas contemplados por el derecho civil las personas, los bienes, la propiedad, la posesión, la sucesión, las obligaciones y los contratos. El derecho civil estudia y estipula los atributos de las personas, dota de estructura jurídica a la familia y al patrimonio y regula las relaciones entre los particulares. El derecho civil es una importancia fundamental en la construcción del orden y la paz social. Esto se debe a que sus principios regulan, ordenan y facilitan las relaciones sociales, asimismo otorgan un marco de referencia para resolver los conflictos entre derechos y obligaciones de cada persona. El derecho civil se distingue de otras ramas del derecho por las siguientes características. Es un derecho de las personas y sus relaciones. Su objetivo principal es estudiar y orientar todo lo relativo a las personas naturales o jurídicas, así como ordenar las relaciones entre ellas. Es un derecho privado, regula, ampara y protege los derechos e intereses de los particulares y privados bajo el principio de igualdad ante la ley. Es un derecho común, estudia y ordena instituciones jurídicas generales y comunes que no se atengan a las regulaciones especiales. Es un derecho general los aspectos, relaciones e instituciones que atienden el derecho civil son iguales para todos los individuos, independientemente de su origen, religión, educación, etc. De igual forma, el derecho civil comprende la autonomía de la voluntad, reconoce que las normas pueden ser modificadas por los individuos en atención a su libre voluntad, exceptuando todo lo relativo a la familia. Las partes del derecho civil. Aquí entraremos un poco sobre los temas que vimos en el transcurso del cuatrimestre y de acuerdo al tema de que se trate, el derecho civil se divide de las siguientes partes. Empezamos con el derecho de las personas, que es el reconocimiento de la existencia de la persona desde su concepción hasta su muerte, su capacidad jurídica y sus atributos tales como el estado civil, domicilio, nacionalidad, y la forma en que la personalidad es aclarada o es estipulada dentro de las leyes. El derecho de familia es relativo a las consecuencias jurídicas de las relaciones familiares, ya sean por parentesco o surgidas del matrimonio. El derecho real o derecho de propiedad es referido al derecho de las cosas o bienes, tales como la propiedad y su adquisición, posesión y tenencia. El derecho a las sucesiones abarca los efectos jurídicos del fallecimiento de la persona física y lo atiende a la transferencia de sus bienes y derechos a terceros. Sigue el derecho de las obligaciones, que regula las relaciones jurídicas patrimoniales, tales como los hechos, actos y negocios jurídicos, sus consecuencias y sus efectos. El derecho de la responsabilidad civil comprende las obligaciones que recaen sobre una persona por daños y perjuicios a terceros. El derecho intelectual, que se refiere al derecho de propiedad intelectual, ya sean obras de arte, invenciones, tecnologías, símbolos, nombres, imágenes y demás categorías de productos intelectuales. Y bueno, si nos cuestionamos en qué momento podemos utilizar el derecho civil, pues puede presentarse en diversos aspectos de la vida privada. Algunos ejemplos en concreto de situaciones regidas por el derecho civil pueden ser la regulación del concubinato y del matrimonio, incluidos los acuerdos prenupciales, la regulación del divorcio y de la separación de los bienes matrimoniales,
la regulación de la guardia y custodia de los menores de edad, así como los procesos de adopción, la regulación de las sucesiones y de las herencias, el reconocimiento y la vigilancia de los contratos celebrados entre los particulares, esto hablando sobre contratos de compra y venta, de alquiler, etc. El reconocimiento de la nacionalidad, permisos de residencia, entre otros. Procesos de cambio de identidad, como es el nombre, el estado civil, el apadronamiento y el domicilio. La mediación para el cumplimiento de la responsabilidad frente a los daños y prejuicios a terceros. Además de las funcionalidades del derecho civil, existen los atributos a la personalidad, que junto a las personas tanto físicas como jurídicas, existen algunas atribuciones o propiedades que se unen a su naturaleza o esencia, de tal modo que resultan inseparables de ellas, siendo a la vez derechos y deberes, ya que si bien pueden gozar de sus beneficios, estos son irrenunciables, no se pierden por el paso del tiempo, tampoco pueden embargarse ni transferirse a otras personas. Uno de estos atributos es el nombre, que se le designa a una persona desde su nacimiento. El nombre sirve para la identificación. En las personas físicas comprende el nombre de pila, elegido por los progenitores acompañado del apellido. En México se designa el primer apellido paterno y el primer apellido materno. Como segundo atributo encontramos el domicilio. Debemos designar entre el domicilio real, que es el lugar físico que la persona habita, el especial para determinados efectos, como por ejemplo el que elige un contrato para recibir notificaciones, el legal, que es atribuido por la ley, y se entiende sin admitirse prueba en contrario, que es el que se corresponde para el ejercicio de sus derechos y para cumplir sus obligaciones. El domicilio real es donde la persona habita, el domicilio especial para recibir las notificaciones. El domicilio legal es para los atributos por la ley. El estado civil es aquel atributo que nos dice sobre si la persona tiene un tipo de relación, tiene un cónyuge, si no lo tienen, o si lo ha perdido o se ha divorciado. Esto puede ser el estado de soltero, el casado, divorciado o el viudo. Para muchos juristas solo se reconocen dos estados civiles, que puede ser el soltero y el casado. La nacionalidad es otro atributo civil y es el vínculo que une a una persona con el Estado. Es el vínculo entre una persona y su nación, adjudicándole su ciudadanía, lo que le confiere los derechos y las obligaciones estipuladas en las leyes judiciales de ese país. La capacidad es la posibilidad o facultad de ser titular de derechos u obligaciones, que es la capacidad de derecho, o la de ejercer sus derechos, capacidad de obrar o de hecho. El patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que posee una persona, comprende cosas u objetos materiales y derechos u objetos inmateriales. Ahora hablaremos sobre las normas de responsabilidad civil, y es que la responsabilidad civil es el deber de indemnizar los daños y los perjuicios causados a otros por los actos propios o de otra persona. Esto siempre que encuadre dentro de las materias en las que el derecho civil se encarga, como es el derecho de la familia, que regula las consecuencias jurídicas de las relaciones de la familia. Está el derecho de sucesiones, una persona traspasa a otra sus bienes en forma de herencia. Está el concubinato, que es la unión libre entre el hombre y la mujer, solteros con el simple hecho de poder cohabitar en el mismo domicilio. Y la sociedad de convivencia, que es el acto jurídico bilateral cuando dos personas físicas de diferente sexo o mismo se unen con voluntad de pertenencia y de ayuda mutua. Ahora hablaré un poco sobre las sociedades jurídicas que son amparadas por la ley, y son estas sociedades que tienen un fin en específico, de las cuales pueden surgir obligaciones y a la vez derechos. Estoy hablando sobre el concubinato, el matrimonio, las sociedades de convivencia, y pues también hablaremos sobre los efectos de concretar estas sociedades, al igual que de su disolución. Y bien, el concubinato es un hecho jurídico que consiste en la unión de dos personas de distinto sexo, es decir, un hombre y una mujer,
ambos sin ningún impedimento para contraer el matrimonio, que hagan una vida en común como si estuvieran casados, y el concubinato se le da una validez al haber cumplido los 2 años de estar viviendo juntos, o puede ser por menos en caso de que hayan concebido un hijo en común relación. La unión de los concubinos no se efectúa ante un juez del registro civil. Sin embargo, a pesar de esto, la ley le otorga efectos jurídicos para la protección de los derechos de los miembros de la pareja y de los hijos. El concubinato designa la idea o situación de un hombre con su concubina o compañera de vida. Se refiere a la cohabitación permanente en un mismo domicilio entre un hombre y una mujer de estado civil soltero. Consiste en la manifestación de voluntad de un hombre y una mujer que está dirigida a formar una familia o de en un futuro contraer matrimonio, que actualmente es reconocida por el Código Civil y a la que se le reconocen algunos efectos jurídicos, pero de ninguna forma los mismos que el matrimonio. Los derechos y las obligaciones de los concubinos. La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales estos puedan contraer matrimonio en un futuro. Estos tienen que haber vivido por un mínimo de 2 años para que sea reconocido el concubinato. Tuvieron que haber vivido de forma constante y junta permanente. No es necesario el transcurso de 2 años cuando reunidos los demás requisitos tengan a un hijo en común. Si con una misma persona se establecen varias uniones con las características anteriores, a ninguna se reconocerá como concubinato. En este caso, quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios. Regirán al concubinato todos los derechos y las obligaciones inherentes a la familia, si en caso de que estos puedan ser aplicables. El concubinato genera entre los concubinos derechos y obligaciones alimentarios y sucesorias, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en la ley. Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezcan de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. Ahora hablaremos sobre la sociedad del matrimonio, que según el artículo 146 del Código Civil Federal, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante un juez de registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. En la naturaleza jurídica, el matrimonio es visto como una institución. En este sentido, significa el conjunto de normas que rige el matrimonio constituye una verdadera institución, por cuanto que los diferentes preceptos que regulan tanto el acto de su celebración, al establecer elementos esenciales y de validez, como las que fijan los derechos y obligaciones de los consortes, persiguen la misma finalidad de crear un estado permanente de vida o crear en sí el núcleo familiar, que será la fuente de una gran variedad de relaciones jurídicas. El matrimonio, considerado como una institución, es la percepción más correcta y adecuada según algunos juristas, tomando en cuenta nuestras leyes aplicables al mismo. Dentro de los requisitos esenciales para poder contraer matrimonio, persiste el consentimiento. No puede haber matrimonio sin el consentimiento mutuo y dicho consentimiento no puede ser sometido a ninguna condición, condiciones, ni términos, ni modo. Quienes deseen contraer matrimonio deberán acreditar previamente en expediente tramitado conforme a la legislación de registro civil que reúne los requisitos de capacidad que exige el Código Civil. En caso de que alguno de los contrayentes se encuentre afectado por deficiencias o anomalías físicas o psíquicas, se exigirá además un dictamen médico sobre su aptitud para presentar el consentimiento. Según el artículo 156 del Código Civil Federal, son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la falta de edad requerida por la ley, cuando ésta no haya sido dispensada. Según la ley, la edad que se requiere para contraer matrimonio es en hombres 16 años y en mujeres 14. En caso de ser menores de edad, estos tendrían que tener la autorización de los padres o de los tutores
o de los tutores o una dispensa del juez. La falta de consentimiento del que o los que ejerzan la patria potestad del tutor o juez en sus respectivos casos. El parentesco de consanguinidad legítima o natural sin limitación de grado, en línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido la dispensa. El parentesco de afinidad en línea recta y sin limitación alguna. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer el matrimonio, cuando este adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer el matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida al lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad. La impotencia incurable por la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Los requisitos para contraer matrimonio son el presentar la solicitud de matrimonio debidamente requisitada ante el juez de registro civil de su elección, la copia certificada del acta de nacimiento de ambos pretendientes, convenio sobre el régimen patrimonial a que deberán sujetarse los bienes presentes y los que se adquirirán durante el matrimonio, el comprobante de domicilio a nombre de los interesados menor a 6 meses. Cuando alguno o ambos contrayentes no puedan concurrir personalmente a la celebración del acto, se deberá exhibir poder notarial especial para el acto, mediante el cual se acredite la representación de los mandatarios. Cuando uno o ambos pretendientes hayan sido casados con anterioridad, exhibirán la copia certificada del acto de matrimonio con la inscripción del divorcio. Para el caso de que alguno de los pretendientes sea viudo, deberá presentar copia certificada del acta de defunción correspondiente. Cuando se trata de menores de edad, siempre que ambos hayan cumplido 16 años, deberán presentar u otorgar su consentimiento, el padre o la madre del menor, a falta de los padres el tutor, a falta negativa o imposibilidad de las personas mencionadas, el juez de lo familiar suplirá el consentimiento. Ahora hablaré un poco sobre el divorcio. El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Se clasifica en divorcio voluntario, que puede ser administrativo o voluntario contencioso, necesario o causal, y el unilateral, por la vía judicial. La sentencia de divorcio fija la situación de los hijos menores de edad, lo relativo a la división de los bienes, el pago de alimentos como acciones fundamentales por parte de la autoridad jurisdiccional. Los tipos de divorcio. Existe el divorcio voluntario, que esta clase de divorcio es la que se da como consecuencia del acuerdo de voluntades entre los cónyuges para terminar con el matrimonio. Está el divorcio administrativo. Procede el divorcio administrativo cuando después de un año de celebrado el matrimonio, ambos cónyuges deciden divorciarse. Se requiere para poder ejercer esta acción que los cónyuges sean mayores de edad, que hayan liquidado la sociedad conyugal, que la mujer no esté embarazada, que no tengan hijos en común o temiéndoles que estos sean mayores de edad. El divorcio voluntario contencioso. La acción de divorcio en este caso se somete al juez de lo familiar o al juez de lo civil, que es la autoridad competente. Procede por la vía judicial cuando los cónyuges no cumplen con los requisitos para solicitar el divorcio por la vía administrativa y sin embargo lo solicitan en mutuo consentimiento ante el juez de lo familiar. Para ello se necesita que se cumplan con los requisitos establecidos. Para ello, es decir, que haya pasado un año o más a partir de que se celebró el matrimonio y que presenten con la demanda un convenio en el que se establezcan lo relativo a la guardia y la custodia de los hijos, los alimentos, la vivienda y la administración de los bienes. Los cónyuges interesados deberán presentar la demanda de divorcio firmada por ambos y acompañando el convenio en el cual deberá contener la designación de la persona que tendrá la guarda y la custodia de los hijos menores e incapaces, la firma en la que el progenitor que no tenga la guarda y la custodia de los hijos ejercerá el régimen de visitas y de convivencias
respetando los horarios de comida, descanso y estudio de los hijos. El modo de atender las necesidades de los hijos a quienes deba darse alimentos. Deberá especificarse la forma de pago, así como la garantía para asegurar su cumplimiento. La designación del cónyuge al que corresponde el uso del domicilio en la casa donde antes se habitaba. En su caso de determinar la casa, que servirá de habitación para el cónyuge y los hijos, menores o incapaces, durante el procedimiento y después de su ejecución, obligando a ambos a comunicarse los cambios de domicilio, inclusive después de decretarse el divorcio. La cantidad que integrará la pensión alimenticia a favor del cónyuge acreedor, señalando la forma de pago y la de garantizarla. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que ésta se liquide, así como la forma de liquidarla, presentando para tal efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, el avalúo y la forma de participación. El divorcio necesario o causal. No existe acuerdo entre los cónyuges respecto al divorcio. Uno quiere divorciarse y el otro no, por una o varias de las causales que para demandar el divorcio establece el Código Civil en su artículo 266. En este caso podría demandar una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que se hubieran adquirido durante la existencia del matrimonio, siempre que hubiera estado casados bajo el régimen de separación de bienes, el demandante se hubiera dedicado durante el matrimonio preponderadamente a los labores del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. Durante el matrimonio, el demandante no haya adquirido bienes propios o, habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. Las causales de divorcio. Dentro de las causales encontramos el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Otra es que durante el matrimonio nazca un hijo concebido antes de la celebración de este, con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiera tenido conocimiento de esta circunstancia. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no solo cuando él mismo lo haya hecho directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con objeto expreso de permitir que se tenga relaciones carnales con ella o con él. La incitación a la violencia hecha por uno de los cónyuges al otro para cometer algún delito. La conducta de alguno de los cónyuges con fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada. Padecer trastorno mental incurable previa declaración de la interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo, la separación injustificada de la casa conyugal por más de 6 meses, la separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos dos, la separación injustificada de la casa conyugal por más de 6 meses, la declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que procede la declaración de la ausencia. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro o para los hijos. Las sociedades de convivencia. Es una sociedad voluntaria que se constituye exclusivamente entre dos personas, que pueden ser de diferente o del mismo sexo. El objetivo de esta asociación es establecer un hogar común con voluntad de pertenencia y ayuda mutua. Solo pueden asociarse personas mayores de edad con plena capacidad jurídica que no estén unidas en matrimonio, concubinato o en otra sociedad de convivencia y que no sean parientes consanguíneos en línea recta, sin límite de grado o en línea colateral hasta el cuarto grado. Los efectos de la sociedad de convivencia. La obligación principal de estos socios es la de proporcionarse alimentos. No define la ley el contenido ni la medida de esta obligación, pero remite a lo que dice el Código Civil del Distrito Federal sobre la materia. El código habla de los alimentos que se deben entre padres e hijos, entre cónyuges y entre concubinatos. Como la sociedad de convivencia, por disposición del artículo 5 de la ley, se rige, en lo que fuere aplicable,
Para las reglas del concubinato se entiende que los socios se deben alimentos en la misma medida o en condiciones que los concubinos. Los socios adquieren recíprocamente derechos sucesorios en caso de la sucesión legal o intestamentada, en la misma medida que los concubinos. Los socios adquieren el derecho de desempeñar la tutela del otro que haya sido declarado en estado de interdicción. No dice la ley que tienen la obligación de desempeñar la tutela, sino solo el derecho de ser llamados para ello. Tampoco establece si es un llamado preferente o si concurre, en último lugar, con los llamados por el Código 490 del Código Civil para el Distrito Federal, que son los abuelos, los hermanos, los parientes colaterales. Si falleciera uno de los socios o a cuyo nombre estaba el contrato de arrendamiento de la vivienda donde convivían, el sobreviviente quedará subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato. Esto viene a complementar el régimen del artículo 2448 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice que en el contrato de arrendamiento de vivienda, a la muerte del arrendatario, se subrogarán los derechos al cónyuge, los hijos, los ascendientes que hubieran habitado en esa vivienda. Ahora hablaré un poco sobre el tema de la adopción, el cual es el proceso por el que menores que por diversas causas se han separado de sus familias biológicas tengan chance de reintegrarse a un ambiente familiar estable, que tengan una infancia feliz y una vida con las oportunidades que tiene cualquier niño. Para que una persona pueda adoptar a un menor, es necesario ser mayor de 25 años, la pareja deberá estar conforme en considerar al adoptado como hijo propio, tener medios suficientes para proveer de lo necesario para la subsistencia y la educación del menor, integrar un expediente con todos los documentos requeridos, tener 17 años o más que el adoptado, tener buena salud, y si el menor que se va a adoptar es mayor de 12 años, también se requiere de su consentimiento. El procedimiento para adoptar a un menor consiste en asistir a una entrevista al área de trabajo social de los centros nacionales de modelo de atención, investigación y capacitación, donde se les dará una ficha de inicio de trámite. Acudir al área de adopciones a la Dirección de Asistencia Jurídica, entregar la ficha de inicio de trámite y recibir la información sobre la integración del expediente de adopción. En el procedimiento judicial se tramitará ante un juez de lo familiar en turno del Tribunal Superior o de las diligencias del Estado a través de la jurisdicción voluntaria de adopción. El seguimiento postadoptativo es que las autoridades están obligadas a dar seguimiento a la convivencia y el proceso de adaptación del menor a través de un informe semestral por un periodo de 3 años hasta que el menor cumpla 16 años de edad. La tutela. Según el artículo 449, el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no están sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda, o sea, no pueden gobernarse a sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y la educación de los menores a las modalidades de que habla la parte final del artículo 413. El artículo 450 nos habla sobre las características que adquiere una persona incapaz natural y legalmente. Aquí nos dice que son los menores de edad o los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción de sustancias tóxicas como lo es el alcohol y los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Ahora hablaré sobre este último tema, que es el parentesco, y la ley solo reconoce el parentesco por consanguinidad, por afinidad y el civil. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. En el caso de adopción plena, se equiparán el parentesco por consanguinidad aquel que existe entre el adoptado y el adoptante.
los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera un hijo consanguíneo. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. El parentesco civil es aquel que nace de la adopción simple y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. La línea de parentesco es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre las personas que descienden de una de otras. La transversal es la que se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender una de otras, proceden de un progenitor o un tronco común. La línea recta es ascendente y descendente. Ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco del que procede. El descendente es la liga del progenitor con los que de él proceden. Diríamos que el ascendente serían nuestros padres, nuestros abuelos, y el descendente serían nuestros hijos o nuestros nietos. En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno y del otro, en los extremos, en que se consideran excluyendo la del progenitor o del tronco común. Y estos fueron algunos de los temas que estuvimos viendo durante el transcurso de todo este cuatrimestre. Quisiera agradecerle a la profesora Erika Uribe que, a pesar de la situación que estamos viviendo de contingencia, pudimos culminar este cuatrimestre satisfactoriamente. De igual forma, creo que hemos aprendido mucho sobre esta materia, sobre el derecho civil y de los conceptos básicos que podrían. Y estos fueron algunos de los temas que estuvimos viendo durante el transcurso de todo este cuatrimestre. Quisiera agradecerle especialmente a la maestra Erika Uribe porque, a pesar de la situación que estamos viviendo todos de contingencia, pudimos culminar este cuatrimestre satisfactoriamente. Lo que me llevo de esta materia es que la materia civil es una rama importante del derecho, ya que salvaguarda el patrimonio y las relaciones sociales dentro de la sociedad. De igual forma, podemos profundizar sobre las correlaciones entre los derechos y las obligaciones que conlleva pertenecer a un núcleo familiar y como individuo. Les agradezco mucho la atención a este video. Gracias.